Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este jueves en CNN Chile, que en realidad comenzó más o menos a las 8:30 de la noche de este miércoles 11 de marzo, cuando el presidente José Antonio Kast firmó su primer decreto presidencial, el que impulsa distintos trámites para agilizar inversiones en torno a 16.300 millones de dólares que ya tienen aprobados sus trámites ambientales, pero por distintas etapas todavía no pueden empezar sus construcciones. Es la primera medida económica del presidente electo y Pilar Gutiérrez explica cómo se desarrollaría este proceso. Solicitamos que haga todos los esfuerzos para acelerar el crecimiento y desarrollo sustentable de nuestra patria. Así, recién llegado a La Moneda, el presidente firmó su primera medida económica que busca destrabar la inversión que se encuentra atrasada por la tramitación de permisos ambientales y que equivale a una cifra cercana al 5% del PIB. Le quiero encomendar que hagamos un diagnóstico profundo, acabado, y luego una propuesta de cómo enfrentar todas las reclamaciones que están pendientes en temas medioambientales. El progreso de Chile requiere poner a la persona en el centro. En concreto, el gobierno busca resolver 51 recursos de reclamación que están pendientes en el sistema de evaluación ambiental. El instructivo fija un plazo de 90 días desde la recepción del oficio para resolver recursos ya vencidos y de 30 días hábiles para procesos donde hay recursos ante la dirección ejecutiva del CEA. Además, para iniciativas con reclamaciones ante el Comité de Ministros, se establece que se resuelvan en un máximo de 60 días hábiles. Más importante que el titular es saber cómo se llevará a la práctica el anuncio del gobierno de agilizar proyectos de inversión, que a primera vista parece una muy buena idea, pero eso no puede ser ni con costos sociales ni con costos ambientales. Como jefa de bancada de la UDI valoramos las medidas que está tomando con sentido de urgencia el presidente José Antonio Kast. Destrabar la inversión es fundamental para el desarrollo económico, para la generación de empleos y para la descentralización en cada una de nuestras regiones. De esta forma, la medida busca acelerar la tramitación y ejecución de proyectos que ya cuentan con aprobación ambiental, pero que por distintos motivos enfrentan retrasos administrativos. Me parece muy bien porque es la señal exacta que hay que dar y mucho más que señal. Si efectivamente estas inversiones, algunas de ellas trabajan hace 5 o 8 años, finalmente se pueden iniciar por un decreto, pues bien que se haga. Estoy cierto que la gran mayoría de esas inversiones están paradas por trabas burocráticas injustificables. Según la información entregada por el gobierno, actualmente hay 20 recursos por reclamaciones de declaración de impacto ambiental equivalente a un monto de 6.500 millones de dólares, 22 estudios de impacto ambiental pendientes de resolución en el Comité de Ministros, que representa una inversión cercana a 9.800 millones de dólares, y otros 9 proyectos que tienen la resolución de calificación ambiental, pero que siguen detenidos en trámites administrativos. Vamos a estar vigilantes principalmente para que estas no estén afectando el medio ambiente, ya que hay varios proyectos que están siendo reclamados por las comunidades. Si bien es importante destrabarlo, no sea a costa del perjuicio de las comunidades y del medio ambiente. Que vamos a promover el crecimiento y la inversión, destrabando proyectos que hasta el día de hoy duermen en los escritorios de los ministros. Sabemos que la única solución para mejorar la situación económica de nuestro país es impulsar el crecimiento y para eso estamos trabajando desde ya. Dentro de las medidas económicas, el presidente José Antonio Kast también firmó un instructivo de auditoría interna para detectar cualquier irregularidad en los ministerios e instituciones del Estado, iniciativa prometida en campaña a raíz de las críticas a la administración anterior por el manejo de las finanzas públicas. Además, el gobierno prepara otras medidas. El 1 de abril presentarán la reforma tributaria para reducir el impuesto corporativo y trabajan en precisar la ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Es muy importante que se están destrabando estos proyectos de inversión en caso de que haya que estimular la economía de nuestro país si el escenario internacional se pone más exigente, como está sucediendo ahora, porque este jueves
el petróleo volvió a dispararse cerca de 10% y está en torno a $100 el barril. Y además el dólar subió casi 20 pesos y cerró en 916 en Chile, precisamente por problemas en el Medio Oriente. Por una parte, el ataque de Irán a diversos barcos en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, lo cual ha gatillado una mayor incertidumbre como resultado de que en la práctica el líder supremo de dicho país ha anunciado que con el fin de presionar el conflicto armado se debe mantener el Estrecho de Hormuz virtualmente cerrado. Por lo tanto, ese tipo de ataques refuerza esa posición de parte de Irán de generar un mayor costo económico a nivel global producto de un alza en el precio del petróleo Brent. Esto ha llevado a que por una parte a nivel local el tipo de cambio se ha depreciado de forma significativa, llegando a niveles sobre los 900 pesos por dólar, y se espera que en los próximos días eventualmente tengamos una alta volatilidad. Seguimos en el escenario internacional porque el nuevo canciller Francisco Pérez Maquena hizo su debut firmando un acuerdo con Estados Unidos. Ahí vemos al subsecretario de Estado de Estados Unidos. ¿Y de qué se trata este acuerdo? Sobre iniciar consultas respecto a minerales críticos y tierras raras. Es una declaración donde se destaca el apoyo bilateral en el suministro de los minerales como un ítem clave para la seguridad nacional y el desarrollo de las industrias estratégicas. Esto también es parte de una señal política cuando sigue vigente la enorme polémica por el cable de telecomunicaciones y de datos que todavía está sujeto a revisión desde Hong Kong hacia Chile. Y obviamente que se firme este tipo de acuerdos le pone mucho suspenso a que realmente se pueda llevar a cabo ese cable. Bueno, ahí vemos entonces esta declaración que se llevó a cabo esta tarde. Es jueves y nosotros instauramos este día para revisar la agenda laboral. Y bueno, como ustedes pudieron ver, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, fijó sus primeras posiciones. Hasta el 30 de marzo hay plazo para indicaciones a la Sala Cuna Universal. Quiere llevar mucho más abajo del nivel actual el desempleo y también se va a revisar la reducción de la jornada laboral que este año llegará a 42 horas en nuestro país para toda una semana. Esos detalles los tiene Pilar Gutiérrez. Fue el segundo en llegar esta mañana a la oficina del presidente electo. No había hablado públicamente desde su designación y era importante saber sus definiciones. Por ejemplo, ¿se revisará la gradualidad de la jornada laboral que este año llegará a 42 horas? Está dentro de los planes revisar todo aquello que de alguna manera ha contribuido a frenar el empleo. Obviamente las 40 horas tienen un cronograma, pero vamos a revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo. Un tema en el que profundizó más tarde, ya investido como ministro del Trabajo. ¿Que se va a mantener? Las 40 horas, sí, por supuesto, es una ley, ¿sí? Si nosotros quisiéramos hacer cambio, tenemos que hacer un proyecto de ley. Nadie ha hablado de revocar, nosotros podemos revisar ciertos aspectos, ¿sí? Eso se puede hacer y por supuesto en un diálogo consensuado en el Congreso y como corresponda. Definición que no tardó en generar críticas de la ahora oposición. Yo espero que esto se aclare, espero que esto haya sido solamente un desliz del ministro, pero que el presidente Kast cumpla su palabra, que es resguardar lo que aquí ya se ha legislado y de ninguna manera retroceder en aquello. Enfrentar la crisis de empleo implica revisar todos aquellos aspectos que incluso el Banco Central ha señalado que han encarecido el trabajo. Si uno de esos son las 40 horas y ese tema hay que evidentemente que analizarlo. Otro de los temas prioritarios para la cartera de trabajo es el proyecto de Sala Cuna Universal, que pese a los avances que tuvo en la administración de Gabriel Boric, no logró salir adelante. Y es que si bien el fondo del proyecto genera consenso, hay diferencias en cuanto al financiamiento. Tenemos ciertas aprehensiones en los cálculos, el proyecto ha sufrido indicaciones y estamos trabajando para poder sacar un proyecto mejorado. Tenemos hasta el 30 de marzo para presentar indicaciones, entonces es algo que tenemos que
que ver próximamente. Se trata de una iniciativa que el gobierno anterior trató de impulsar hasta último momento. Lamentamos que, a pesar de haber un acuerdo técnico, no lo hayamos podido sacar y esperamos que el próximo gobierno, efectivamente, porque esta es una urgencia, nos acaba porque cambiamos de gobierno y esperamos que puedan responderle a la necesidad no solo de las mujeres de Chile, sino de todas las familias que requieren que podamos incorporarnos con tranquilidad al mundo del trabajo, las mujeres, para que tengamos a niños bien cuidados menores de 2 años. Las principales críticas que genera el proyecto de Sala Cuna es por el impacto al alza en los costos laborales, sobre todo para las pequeñas empresas. De todas formas, hay consenso transversal en sacar adelante rápido la iniciativa. Como el gobierno le va a ingresar indicaciones, obviamente que tiene que pasar a Hacienda, pero yo creo que tenemos un compromiso para que en 90 días tengamos esto ya en la ley, ¿no? Que dejemos de discutir, que lo saquemos una vez por todas, que nos pongamos de acuerdo y sin duda yo haré todo el esfuerzo como presidente del Senado para que esté en tabla, en el primer lugar en cada una de las sesiones hasta que lo despachemos. Se había logrado un acuerdo transversal para poder llevarlo adelante de todos los sectores de la sociedad civil. Yo espero que el nuevo gobierno y quienes los representan en el Congreso tengan la claridad y el compromiso de sostener ese acuerdo. Pero sin duda el gran desafío para el nuevo titular de trabajo será bajar la tasa de desempleo, que lleva 3 años sobre 8%. ¿Es una urgencia poner el foco en el empleo? Por supuesto que sí. Nosotros queremos generar más y mejor empleo formal, ojalá esté mucho más bajo que 8%. Desafío que para los expertos no será fácil de lograr, considerando que los costos laborales han crecido más que la productividad en los últimos años. Para lograr eso se requiere crecer a tasas significativamente más altas, tratar de llegar a tasas de crecimiento más cercanas al 4% para realmente empezar a ver cambios más sustantivos. En lo que sí hay consenso es que para lograr una mayor creación de empleos, impulsar el crecimiento económico más allá de la tendencia del 2% será clave para la nueva administración. Hacemos la pausa y al regreso seguimos en Agenda Económica, también en Agenda Laboral, porque un experto en este tema analizará estos primeros desafíos que plantea el ministro del Trabajo y también cómo se puede seguir mejorando la forma de trabajar en nuestro país. Ya volvemos. Como pudimos ver, el nuevo ministro del Trabajo ya entregó sus primeras definiciones de cara al gobierno entrante de José Antonio Kast. Es jueves en Agenda Económica y, como saben, jueves de Agenda Laboral. Y nosotros, durante este 2026, vamos a estar profundizando en las buenas prácticas laborales. Lo hicimos en los últimos años con la Fundación Carlos Vial Espantoso y ahora lo hacemos con la Cátedra Carlos Vial Espantoso de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica, porque precisamente busca que se desarrollen mejores políticas públicas para también hacer mejores empresas y mejores prácticas laborales en nuestro país. Vamos a conversar al respecto con el director del MBA UC y también director de esta cátedra, Marcos Singer, a quien le agradezco por recibirnos acá en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica. Marcos, gracias por conversar con Agenda Económica y este segmento que es Agenda Laboral de CNN Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, y muchas gracias al canal y al equipo por darle importancia a este tema que es tan crucial para el desarrollo de Chile. Así que, bueno, estamos comprometidos. Bueno, cuéntanos un poco cuál es la transformación que tiene la Fundación Carlos Vial Espantoso, que dejó de ser una fundación y ahora se transforma en una cátedra que le da una significación académica muy importante. Efectivamente, para la Escuela de Administración es un hito que la Fundación haya tenido la confianza en una relación que ya teníamos. Había una cátedra, pero ahora la cátedra absorbe toda la actividad que tenía la Fundación en su momento y es tan importante para nuestra escuela porque nosotros estudiamos la empresa. Y en la empresa hay inversionistas, hay ejecutivos, hay directivos, y sobre todo trabajadores, y ese ángulo para nosotros creo estaba un poco más débil y ahora con esta cátedra pasa a ser parte de nuestro quehacer central. ¿Qué se puede enseñar en una sala de clase sobre buenas prácticas laborales? Lo principal, me parece a mí, es desbancar este supuesto dilema entre
bienestar de los trabajadores y rentabilidad. No hay tal dilema. ¿No? Nosotros tenemos evidencia y muchas veces práctica de que hay una rentabilidad, de que haya un tejido fuerte social, una cohesión entre los distintos estamentos de la empresa. No digo que no vayan a haber conflictos, los hay y es sano que los haya, de hecho, pero esta cohesión permite abordarlos de una manera racional y resolverlos y así progresar. Esta cátedra busca traer buenas prácticas que las empresas desarrollan en su quehacer y llevarlo a la academia, pero también lo que la academia a través de sus profesores pueden enseñar a las empresas, es decir, ¿es un camino en ambos sentidos? Correcto. La industria y la academia es una simbiosis, ¿no? Nosotros, sobre todo como escuela de administración, nuestro objeto de estudio y desde donde aprendemos es naturalmente el mundo empresarial. Luego nosotros hacemos nuestro aporte y eso no serviría de nada si es que nosotros no diéramos un feedback de lo que hemos aprendido, de lo que otros han descubierto, pero no todos. Y ese trabajo que es tradicional en la Escuela de Administración ahora va a tener un foco especial en relaciones laborales gracias a esta cátedra. A juicio tuyo, Marcos, ¿cuál es el principal? Yo sé que hay muchos temas, pero el principal tema para abordar en el mercado laboral de nuestro país. Efectivamente, hay muchos temas. Si uno pudiera esto englobarlo en un concepto, es la importancia de la productividad como eje, causa, objetivo, en fin, compartido entre, como digo, inversionistas, ejecutivos y trabajadores. En el pasado ha habido una especie de batalla cultural al respecto. Casi que no se podía mencionar la palabra productividad porque tenía una connotación a veces negativa. Yo creo que ahora estamos en un momento en que esa batalla ya la hemos superado como sociedad o estamos en camino. Entonces, ahora hay que darle contenido a esto. Se ha hecho, sin duda, pero me parece que hay que hacer el aterrizaje de esta palabra en el mundo de las relaciones laborales. Y eso, si quieres, entramos en detalle en cuáles verticales se baja, pero lo principal es abrazar ese objetivo de manera compartida. Bueno, alguien que compartió con usted cátedra es el actual ministro del Trabajo, Tomás Rau, porque era el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Es ministro del Trabajo desde este miércoles 11 de marzo y precisamente en la mañana, yo estuve presente ahí con él, entregó sus primeras definiciones como secretario de Estado. Revisar y quizás priorizar la sala cuna universal. Se pueden entregar indicaciones hasta el 30 de marzo. Revisar también la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Desde abril se tiene que rebajar la jornada semanal a 42 horas. Y también el objetivo de bajar el desempleo bastante más que el 8,3% que hay actualmente. Como titulares principales, ¿qué le parecen esas primeras medidas que entrega Tomás Rau como ministro del Trabajo? Me parece muy bien. Yo creo que hay poca gente en Chile que sabe más de la física, de la mecánica de los mercados laborales que Tomás. Es una gran alegría para nosotros que él tome estos temas, yendo a las prioridades específicas, sin duda. Uno de las verticales que yo te decía respecto a la productividad es tomar ciertas leyes o ideas y mejorarlas. Las 40 horas, fíjate, muchas empresas antes de la ley ya las habían implementado, entonces por un lado fantástico, pero a veces inviable, llena de inflexibilidades, a veces quizás los trabajadores ni la quieren. Hay que mirar este ejemplo. Hay otros más. La ley Karin, lo que tú dices de la sala cuna, creo que uno de nuestros
mandato es hacer el ajuste fino a estas ideas que a veces tienen las mejores intenciones, pero recuerden esto de los efectos inesperados que tienen muchas de estas cosas, que hay que estudiarlos y naturalmente abordarlos. ¿Se tienen que pensar todas estas leyes también dependiendo de la realidad de cada empresa? Se ha hablado de la reducción de la jornada laboral, pero no del aumento de la productividad. Se ha dicho que la baja en las horas no ha ido con un aumento en la productividad y que faltó ese aspecto, o que el aumento en los costos laborales, por ley, no está sujeto también a la realidad de cada empresa, porque empresas grandes que tienen caja suficiente puede no ser un problema, pero empresas medianas o empresas pymes pueden quebrar si se aumentan por ley algunos costos laborales. Falta esa discusión que, como tú quizás lo dijiste en un momento, puede en un principio verse como de mala manera el fijarse en los costos cuando hay aparentes beneficios detrás, pero falta tener esa conversación bastante sincera. Sí, sin duda. Cuando tú quieres hacer leyes universales bien intencionadas, nadie discute la importancia de proteger a los trabajadores, su salud mental, su vida familiar, eso sin duda. Pero por otro lado queremos que sean trabajadores, que no estén cesantes. Entonces hay una tensión que con frecuencia se trata de resolver con fórmulas universales sin entender la especificidad de la minería, del retail, de la edad de las personas o de su propia intereses. Yo trabajo 60 horas o 70 a la semana, otros no. En fin, cada realidad tiene que entenderse y me parece que este ajuste fino del que estamos hablando podría relacionarse justamente con eso, con tener más escenarios, más alternativas, más flexibilidad que logre preservar este principio, decíamos, de protección al trabajador que todos compartimos. Esta cátedra, Carlos Vial Espantoso, ¿para quién está dirigida este primer año que se imparte? Bueno, nosotros estamos, como yo te decía, heredando un trabajo que en este último tiempo hicimos en conjunto, pero que fue liderado por la María Isabel Vial y su equipo, y trabajaba en 3 ámbitos, con gerentes generales para los temas estratégicos, y había mesas y actividades y talleres con gerentes de recursos humanos, y yo te diría que estos 2 ámbitos no están solo cubiertos por la cátedra, hay oferta, pero principalmente me parece a mí por lo especial que era con la dirigencia sindical. Creemos, y es uno de nuestros desafíos, que hay mucho que trabajar, mucho de formar, de aunar criterios, de desafiar a los dirigentes sindicales. En eso la cátedra tiene una historia inigualable, más de 1000 egresados del diploma, donde yo mismo fui profesor muchos años y lo disfruté a morir, porque de verdad que es un ambiente de trabajo, de estudio desafiante y que tiene que ser una fortaleza país. Bueno, durante todo este año en Agenda Económica, los jueves en Agenda Laboral, vamos a estar mostrándoles buenas prácticas, casos concretos, entrevistas muy interesantes como la de Marcos Singer y otras formas, porque creemos fidedignamente que los buenos casos hay que contarlos para que así puedan ser replicados, se pueda trabajar mejor, se aumente la productividad, porque como decía Marcos, para tener una mejor calidad de vida laboral tenemos que también trabajar mejor. Las cosas no son en contrario, sino que van de la mano, y eso es lo que queremos nosotros también acá enfatizar en Agenda Económica. Marcos Singer, director académico de la cátedra Carlos Vial Espantoso y también director del MBA IUC. Gracias por estar con nosotros en Agenda nuevamente. Bueno. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.